con Fernando Tuesta para conversar de las elecciones municipales y regionales. Fernando, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería comenzar por un tema que tal vez no es el más importante, pero igual está en el día a día en los medios y se ha convertido en un arma para cuestionar a los candidatos, que es el tema de la hoja de vida. Así es. ¿Se está abusando de esta herramienta? Yo creo que necesariamente se iba a llegar a esto. A partir de 2005 se introduce una modificación de la ley de partidos y se exige a todo candidato que presente su hoja de vida. Digamos ante el entusiasmo generalizado, diría yo. Pero yo creo que acá hay un problema, porque se está confundiendo lo que podría ser pues la documentación que tú presentas en tu CV para un puesto de trabajo con lo que es una representación política. Y entonces esta presión que se ejerce sobre la hoja de vida ha llevado a que muchos candidatos crean que colocando algunas cosas que no corresponden en la realidad pueden, no sé, pues generar votos. O sea, a partir de eso salen, digamos, notas como la que ustedes han propalado en los últimos días, en relación que se ha falseado en algunos casos o ha habido equívocos y errores. Preciso, digamos, Claro, pero acá viene el punto. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Se les está tachando su participación en la contienda electoral. Y entonces, allá viene a una suerte de judicializarse un tema que, de mi punto de vista, debió quedar así. Si es que alguien miente, simplemente se debe hacer de conocimiento. Pero se está utilizando como un mecanismo para eliminar candidatos. Y de todos los colores. Ciertamente hemos visto Burgos, el señor Castañeda, la señora Susana Villarán, de todo. Ahora, el punto es el siguiente. No existe precedente en el mundo, que yo sepa, donde se presenta estas hojas de vida y a partir de ahí se puede simplemente deshacerse de algunos competidores. ¿Y cómo es en el mundo? No, es que ¿Qué tipo de requisitos pide el jurado a los candidatos? Mira, la historia del sufragio es acotar en lo mínimo las condiciones de participación. Y en el Perú es 18 años, de tener tu DNI, digamos, vigente y no estar incurso en ningún impedimento señalado por la ley, por ejemplo, alguien que está purgando condena o se le ha suspendido sus derechos políticos. No importa si eres bachiller, licenciado, tienes maestría, nada. Para nada, porque esto no tiene que ver, digamos, con la representación política, ¿no? Ok. Es un punto importante, entonces, porque entonces lo que estás planteando es que el jurado debería, no sé si eliminar, porque quien quiera presentar esta información... Es ley. No, pero digo, modificar la ley si fuese necesario, o dejarla abierta, que sea un tema voluntario de los candidatos, pero de repente todo está al revés, porque donde sí debería haber una exigencia en el tema de los ingresos. O sea, lo que estamos viendo aquí candidatos que no están presentando cuál es su fuente de ingresos. Y yo creo que eso, en un contexto como el que estamos viendo en el Perú, esa variable sí es relevante. Yo creo que es importante que la gente sepa. Ahora, que eso sea un requisito y te puedan eliminar por eso es otra cosa. No, pero que tú digas cuál es tu fuente de ingresos, o sea, de qué vives. Eso no es una cosa. Ahora, la ley de partidos exige cuáles los partidos y las listas en general, de qué manera se proveen los recursos. Eso está ya en la ley para la campaña. Pero no digo personalmente. Yo le digo, estamos en un momento en el cual hay una preocupación por la corrupción. Sí, cierto. No, entonces, sin duda. En el debate municipal se les preguntaban a muchos candidatos, muchos habían decidido no poner de qué vivían. Y ya el hecho de que no quieras decirlo te puede generar cierta sospecha. Claro, pero desde el momento en que tú asumes un cargo público de representación, tú tienes que presentar luego tu declaración jurada de bienes. Cuando ya ganaste. Cuando ya ganaste. Pero el tema es que debería ser antes. Ya, yo estoy de acuerdo en que se debe mostrar, pero eso puede ser un impedimento para participar en ningún lugar del mundo allá. ¿En ningún lugar del mundo? No, okay. O sea, ¿sabes por qué? Porque estamos delante de uno de los derechos fundamentales, el derecho a la participación política. Y acá creemos que colocando una serie de exigencias más allá de las, digamos, constitucionales, vamos a mejorar la representación. Mira, se está pidiendo hojas de vida, al interior de hojas de vida, ingresos, estudios, etcétera. Se está pidiendo en los partidos planes de gobierno. Yo no he visto, los planes de gobierno un poquito en algunas legislaciones, en otros sitios no.
Ahora, uno puede decir, ¿es importante conocer esto? Sí, pero entonces debe ser, tiene que presentar, y digo, por si acaso, estos son los partidos que no han presentado, estos son los candidatos que no han presentado, Pero eso y que no eso se impide que postules. Que no debe impedir que postules, porque se convierte en un requisito. Interesante, y la me verdad parece que un poco preocupante también. no, ciertamente. Es que uno mira los planes de gobierno municipal de algunos candidatos, es una vergüenza. Pero es que ahí voy. Copy-pastean. Y en realidad la gente no le planea gobierno, la gente no vota ni por hoja de vida ni por planes de gobierno. Tanto así que antes de que se convoque elecciones, tú haces una encuesta de intención de voto y la gente dice voy a votar por tal. Y sin siquiera haber hablado de la campaña. Porque el voto también es una construcción en el tiempo, más allá de los plazos de ley. Y entonces la gente vota muchas veces por la confianza que le da el candidato, por lo que proyecta ese candidato. Y así es. Pero no debería haber, entiendo tu punto de vista, pero voy a intentar hacer, claro. Pero no debería haber justamente tratar de que haya elementos de juicio que permitan que las elecciones sean menos emocionales y un poquito más racionales. Las elecciones no son efectivamente racionales, pero en ninguna parte lo son, ¿eh? En ninguna parte lo son, ni en Estados Unidos. El marketing es la variable fundamental en la campaña. Sí, con eso no quiere decir que hay que retirar toda exigencia. Yo creo que sí, se les debe exigir, pero eso no debe ser causal de eliminación. No, estamos delante, repito, de un derecho fundamental. La historia de la democracia está asociada a la inclusión, a la participación de la mayoría ciudadana, tanto para votar como para ser elegido. Bien, ahora, hubo una reunión hace unas semanas entre el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones, para tratar de ver cómo se podía impedir, limitar este tema de la presencia de candidatos con denuncias o sentencias en alguna instancia ya en el Poder Judicial por narcotráfico, alimentos, etcétera. Bueno, lo que han dicho es que para esta elección no hay nada que hacer. Hay que hacer una reforma legal y será para la siguiente. Específicamente, ¿qué dice la ley ahora y qué cambios se puede hacer? Yo no creo que nada de eso se pueda hacer, ni ahora ni para adelante. No, cualquier candidato que puede haberse sometido puede interponer una acción de inconstitucionalidad y llevarlo fuera del país también, porque y afuera no hay, ni presiones, ni subjetivismo, ni contextos en los cuales acá se presiona como para que, desaparezcan estos candidatos que tienen, proceso. Porque está este principio general acerca de la presunción de inocencia, ¿no? Y mira, yo sí creo lo siguiente a nivel, por ejemplo, parlamentario. Lo que sí se debe discutir es la inmunidad parlamentaria. Es decir, por ejemplo, si una persona ha delinquido, está en proceso, sale elegido y se termina el proceso y es condenado, debe salir. Debe salir. ¿Y ahora no sale? No, pues está protegido por el tema de la inmunidad. Incluso en el periodo de funciones debe remitirse estrictamente al ámbito de la función parlamentaria. Pero si yo voy, agarro y robo, ¿por qué me va a proteger el Parlamento? ¿No? O sea, entonces, si yo soy congresista y cometo un delito en este momento, tengo inmunidad parlamentaria y hay todo un proceso para que se levante la inmunidad y viene la negociación política, además, te pueden perdonar. Así es. Yo creo que esto debe ser automático. Hay una sentencia firme, pues, vacancia. Ahora, sí es preocupante el tema que tú dices y cómo más o menos articularlo. Yo creo que si es que un partido político que ahora no se responsabiliza de nada en relación a sus candidatos, como sucede en Colombia, entra en proceso, se sentencia, hay una sentencia firme, por narcotraficante en Colombia, y es interesante el caso, en realidad se castiga al partido, no solamente vacando a ese congresista, sino que no es llenado por alguien del partido. Se llama la silla vacía. La silla vacía. Ahora, lo otro es... ese es muy interesante. Claro, entonces lo otro es la idea de la ventanilla única que está acá. Es decir, que los partidos puedan acceder a información, ¿no? De una suerte base de datos, que en realidad no puede ser en general público, pero por allí poder filtrar justamente qué candidato se presenta, teniendo en cuenta además partidos en nuestro país en donde no carecen de calidad y en número para colocar candidatos en todo el país. Entonces viene gente y se ofrece, ¿no? Se ofrece, claro. Se ofrece o paga. Que da dinero, da dinero, ¿no? entra. Entonces algunos
pueden decir, bueno, parece que no tiene mucho que dudar de esta persona, pero sin embargo, atrás tiene toda una historia y tiene cosas escondidas, y esto podría ser la idea esta de la ventanilla única. Yo sí creo que los partidos se deben también proteger, pero también tienen que hacerse responsables. Asumir la responsabilidad. Que ahora no lo tienen. Ahora, para cerrar el punto anterior solamente, entonces, alguien que tiene una sentencia en primera instancia, legalmente, internacionalmente, no puede ser prohibido de postular. De ninguna manera. Es imposible. Ok, eso queda muy claro. No debiera, ¿no? Y no debiera. Hay que esperar que termine todo el proceso, que en el Perú pueden ser eternos, pero bueno, es interesante conocer que eso no va a pasar. Termina el tema de la responsabilidad política. Lo que uno está viendo es que la mayoría de partidos políticos nacionales y muchos regionales han tenido algún tipo de aproximación con personas y con indicios de vinculación con el narcotráfico. Sí. Han recibido dinero, todos los partidos. Entonces, y como tú señalas, el problema de fondo es que en algunos casos no es que haya un conocimiento de cuál es la fuente de los fondos, sino que simplemente el primero que te ofrecen los chapas porque no hay plata para la campaña. Así es. Ahí vamos al punto del tema del financiamiento del Estado. ¿Cuánta plata requiere el Estado para financiar a los partidos políticos y poder cerrar este tema? La ley de partidos ya desarrolla, digamos, una distribución de fondos. ¿Sabes cuánto es? 12 millones al año de soles al año. 1 millón mensual. No es nada. Para todos los partidos. Para todos los partidos, 1 millón al mes para todos los partidos. Con eso no alquilan un local. Es solo para los nacionales. Para los nacionales. No hay para el resto. Ya, es para incentivar la conformación de partidos nacionales. Claro, pero eso no se da porque la tercera disposición transitoria de la ley señala que solamente se entregará si hay disponibilidad presupuestal. ¿Tú crees que no hay disponibilidad presupuestal? Me parece increíble. Claro, entonces los partidos no tienen ni siquiera para locales. Entonces, como no tienen dinero, van a la búsqueda de dinero. Son absolutamente vulnerables, ¿no? En todos los países de América Latina existe financiamiento directo a los partidos. En los únicos lugares donde no hay financiamiento directo resultan siendo países sorprendentes: Venezuela y Bolivia. Venezuela, Bolivia y Perú. Y Perú en la práctica, porque la ley, sí se da. Los otros no, ni en la ley. O sea que esto depende del MEF directamente. Que diga totalmente. Y los políticos, los partidos lamentablemente no exigen una acción de cumplimiento porque está en la ley. ¿Y por qué no lo exigen? Eso también es extraño, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque basta una carátula, los otorongos piden tal y se cayó, ¿no? Los propios parlamentarios no luchan por lo que necesitan. Es preocupante lo que dices porque, considerando que ya se aprobó el presupuesto 2015 y que es la campaña presidencial arranca el próximo año, vamos a tener más aproximaciones de actividades ilícitas a los partidos políticos en el Perú. Absolutamente vulnerables. Si quien no lo hace, además la pregunta de fondo es ¿de dónde pueden o están sacando dinero los partidos? Siempre responden, estamos haciendo actividades, fiestitas, no pregunto a los partidos, pregunto a los electores. ¿De dónde creen que deben sacar dinero los partidos? O sea, ¿que mecenas? Si son mecenas, bueno, existe filantropía, ¿no es cierto? Entonces, claro, son vulnerables ¿qué? A dinero, por ejemplo, de grupos económicos. Y cuando digo grupos económicos, estoy hablando también de grupos económicos ilegales, ¿no es cierto? Entonces ellos, tú te imaginas, por ejemplo, en la zona del Brain nada más, elecciones municipales a nivel distrital. Claro. O sea, le meten $50,000 y con eso después es tremenda campaña, no es nada para ellos. Bueno, se acabó el tiempo, muchas gracias, pero ese punto es muy importante y hay que preguntarle al Ejecutivo por qué no ha promovido, son 12 millones al año, yo no sabía que era un monto tan bajo. Yo pensé que es el más bajo de América Latina. En el caso de los amigos de Fox en México, se le penalizó con $50 millones y ¿sabes cómo pagó? A cuenta de lo que le iba a dar el Estado. La cantidad de dinero que tienen y manejan. Acá no tienen, el dinero que se les daría no sería suficiente para alquilar locales en los 66 comités provinciales que exige la ley. Y les exige tesoreros, contadores. ¿Cómo va a pagar? ¿Quién paga eso? Claro, bien, muchas gracias por haber estado acá. No, hay una contradicción en la ley, entonces